vamos a hablar de nutrición y preparación para una FIB. Cuando vamos o estamos en un proceso de estimulación ovárica, es interesante potenciar los alimentos antioxidantes y antiinflamatorios. Hoy nos acompaña Laia Pascual, nutricionista especializada en salud hormonal. Buenos días, Laia. Buenos días, Gina. Laia, ¿nos podrías comentar cómo sería la dieta por excelencia cuando vamos o estamos en procesos de estimulación ovárica? Claro. Bueno, primeramente es importante mencionar que todo lo que sea antioxidante siempre será bienvenido. Es decir, aquí habría que fomentar sobre todo vegetales muy coloridos, ¿no? Como sería, por ejemplo, el brócoli, la calabaza, la zanahoria, las espinacas, la remolacha, ¿no? También pescado azul, que también es muy antiinflamatorio y muy antioxidante, sobre todo el salmón, el atún, la caballa, las sardinas. Por ejemplo, también semillas, ¿no? Como serían las de lino o chía. Y especias antiinflamatorias que también no se conocen mucho por estas propiedades, pero sí que es verdad que las otorgan. Además, también se ha visto que dietas con una alta carga glucémica también pueden empeorar las tasas en mujeres que incluso tienen una correcta reserva ovárica y tienen normopeso. ¿A qué te refieres con una elevada carga glucémica? Sí, aquí en este caso la carga glucémica sería la cantidad de hidratos de carbono que hay en una porción de un alimento, ¿no? Alimentos con una alta carga glucémica serían alimentos muy dulces o con un alto contenido en azúcar, para que se entienda más fácilmente, ¿no? Y yo los catalogo normalmente como azúcar libre o visible, que es como el azúcar de mesa, por ejemplo, ¿no? Y luego, por ejemplo, estaría presente en la bollería, en yogures azucarados, que normalmente son los que llevan sabores, ¿no? Entre otros. Y respecto a las grasas, ¿las tendríamos que evitar en un proceso de estimulación ovárica? Rotundamente no. De hecho, es que mucha gente demoniza las grasas y realmente tienes que entender qué es lo que hay detrás de ellas para saber que también son muy beneficiosas a nivel reproductivo. Hay que catalogarlas en función también de la saturación que tenga su enlace. Las grasas saturadas son obviamente las que deberíamos evitar, ¿no? Porque se han relacionado con peores tasas de fecundación, ¿no? En procesos de fertilidad natural o como de reproducción asistida. Luego también están las grasas monoinsaturadas, que estas serían buenas, que están presentes, por ejemplo, en el aceite de oliva, en las aceitunas, en el aguacate. Y luego tendríamos lo que son las grasas poliinsaturadas, que estas serían, por ejemplo, las que están presentes en el pescado azul, como he comentado antes, la caballa, el salmón, el atún y otras. Entonces, ¿los hombres también deberían consumir estas grasas saludables? Sí, claro, por supuesto. De hecho, donde hay más evidencia, sobre todo, es en monoinsaturados y también en poliinsaturados. De hecho, estos últimos se han visto que le confieren a la membrana plasmática del espermatozoide una mayor elasticidad, ¿no? Y, es decir, una mejor tasa de fecundación. Y también se ha visto que contribuye al desarrollo testicular y a la espermatogénesis. Muy interesantes estos datos. ¿Alguna recomendación más para los hombres? Sí, principalmente lo que me pertoca a mí no es a nivel dietético, es decir, que aumenten muchísimo el consumo de antioxidantes, que cuiden mucho esto, también alimentos antiinflamatorios que ya vienen siendo también los antioxidantes, lo que hemos comentado, vegetales muy coloridos, pescado azul, frutos secos, semillas, especias, ¿no? También es muy importante que si algún hombre padece sobrepeso u obesidad y obviamente quiere perder peso, sea por salud o a nivel reproductivo para tener mejores resultados, que siempre pase por un profesional sanitario porque las dietas de pérdida de peso, cuando no son controladas, suelen ser muy carenciales, muy restrictivas y lo que necesitamos es poder seguir dietas muy nutritivas, ¿no? Por tanto, hay que llevar un control de esto. También comentaría el hecho de que si algún hombre padece también mucho, con altos niveles de estrés psicológico, también intentará llevarlo de la mejor forma posible, acudiendo al psicólogo si fuera necesario. Y por último, lo que es la actividad física, ¿no? Se ha visto en muchos estudios también que a más de 15 horas a la semana de ejercicio físico de moderado a intenso en hombres acaba también en mejores tasas de fecundación y también en un mayor conteo espermático. A nivel de antioxidantes, ¿nos podrías comentar los que consideras más oportunos de consumir cuando estamos en estimulación ovárica? Sí, claro. De hecho, yo siempre insisto sobre todo que se consuman muchos vegetales, cuanto más coloridos mejor. Por ejemplo, la remolacha, el boniato, aunque sea un tubérculo, también entraría.
las acelgas, bueno, cuanto más color, mejor, ¿no? También entraría, por ejemplo, el pescado azul, ¿no? Como el salmón, el atún, las sardinas, la caballa, la trucha, ¿no? También frutos secos, pero sobre todo remarcar, insistir en el consumo de nueces, que es el fruto seco con más contenido en omega 3 que hay. Semillas como las de chía y lino, que de hecho son muy versátiles porque se pueden aplicar a muchísimas recetas. Y también lo que serían especias, ¿vale? Mencionar sobre todo la acción antioxidante y antiinflamatoria de la cúrcuma, que de hecho se ve aumentada cuando se combina con la pimienta negra. Luego, por ejemplo, también estaría la canela, que aquí distinguiríamos lo que es la canela de Ceilán y la canela Cassia. Las dos son buenas, sí que es verdad, la canela de Ceilán quizás un poco más cara, pero nos ahorramos el hecho de que no contiene cumarina, que sí en cambio lo contiene la canela Cassia. La cumarina es un compuesto que puede a veces resultar dañino en personas que tienen alteraciones y problemas hepáticos o también alteraciones en lo que es la coagulación. Nos has hablado de varios grupos de alimentos antioxidantes. ¿Los alimentos antioxidantes serían diferentes entre hombres y mujeres? Sí que es verdad que comparten muchos de estos nutrientes necesarios, ¿no? De cara a lo que es el aspecto reproductivo. Por ejemplo, en mujeres se insiste mucho en lo que es el ácido fólico, ¿no? Para prevenir defectos en el tubo neural del futuro descendiente. Y también sí que es verdad que en embarazo se necesitan que estos niveles que ya estén bien instaurados, ¿no? Por tanto, es importante que en el proceso de reproducción asistida se vaya trabajando en ello. En cambio, por ejemplo, en los hombres destaca mucho lo que es el selenio, ¿no? Ya que mejora mucho lo que es la calidad y la motilidad espermática, aparte de que es un potente antioxidante. ¿Y qué alimentos contienen selenio? Pues el número 1 yo diría que son las nueces de Brasil. Después ya vendrían lo que son cereales integrales, frutos secos, el marisco, por ejemplo, y también en menor medida vegetales y frutas. Sabemos también que los procesos de fecundación in vitro suelen ser muy estresantes, tanto físicamente como emocionalmente. A nivel nutricional, la parte emocional se puede también trabajar, ¿es así? Sí, por supuesto. De hecho, el triptófano es bastante conocido, ¿no? Es un aminoácido que está presente en varios alimentos, ¿no? Y de forma natural, acaba sintetizando lo que es la serotonina, que es la hormona que regula un poco también el estado de ánimo, ¿no? El triptófano lo podemos encontrar en sobre todo alimentos proteicos, ¿no? Como sería la carne, el pescado, los huevos, algunos lácteos. También se encuentra en algunos alimentos ricos en hidratos de carbono, como sería pasta, arroz, pero siempre en sus versiones integrales. Y el cacao. El cacao, si se consume, por ejemplo, una oncita de cacao con mínimo 85% de cacao antes de irse a dormir, pues también sería una opción. Y aparte del consumo de estos alimentos que nos has comentado, ¿recomendarías algún cambio más para el manejo emocional? Sí que es verdad que hay otros factores que podemos tener en cuenta para mejorar este proceso, sobre todo a nivel psicológico. Uno de ellos sería, por ejemplo, hacer actividad física, ya que también es muy conocido, ¿no? Por el hecho de que nos ayuda a liberar beta-endorfinas, que son muy positivas a nivel psicológico. También se podría tener en cuenta lo que es el mindfulness o la conciencia, ¿no? Digamos, de todo lo que hacemos. Se ha demostrado que tiene también efectos muy positivos en este ámbito. Y también el contacto con la naturaleza, no solo a nivel visual, sino que también se ha visto que el mero contacto de estar en un espacio abierto y en la naturaleza, pues también demuestra tener este tipo de beneficios a nivel psicológico y mental. Hablando de nutrición, mitos, cambios, muchas veces mujeres que no son diagnosticadas de celiaquía o no son intolerantes a la lactosa quitan estas moléculas de su dieta. ¿Sería correcto esta práctica si estamos en estimulación ovárica? Claro, esto normalmente siempre acostumbra a pasar por un criterio médico, pero si no hay ninguna justificación médica sólida detrás que lo pueda sustentar, no tiene ningún tipo de sentido retirar el gluten de la dieta de una persona que está intentando pasar por un proceso como este. Para finalizar la entrevista sobre nutrición y estimulación ovárica, nos gustaría que nos comentaras si hay algún cambio de la suplementación en fertilidad que debamos tomar si estamos o no en esta estimulación ovárica.
Sí, siempre está el punto de querer potenciar algunos micronutrientes para mejorar las tasas de fertilidad, ¿no? Sobre todo cuando hay algún déficit, intentar corregirlo y revertirlo, pero siempre pasando por un profesional médico. Por tanto, insisto en que cualquier duda frente a cualquier tipo de suplementación siempre se debe hacer una evaluación inicial con un profesional médico. Clarísimo. Muchas gracias, Laia, por tu aportación. Muchas gracias por tu participación en Concibe. A ti, Gina, gracias.